Muy buenos días, Dios los bendiga. Un día más para disfrutar, un día más en el que podemos acercarnos al Señor y recibir de Él su presencia, su misericordia, su fidelidad, su gracia, sus favores. Hoy estamos muy agradecidos, muy contentos con Dios porque amanecimos un día más y sabemos que Dios quiere cumplir sus propósitos en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Hoy quiero meditar acerca de la fidelidad al ministerio y quiero centrar este tiempo de meditación en Colosenses capítulo número 4, versículo número 17. Vamos a buscarlo, lo leo y después hacemos una oración para que Dios esté con nosotros. Dice Colosenses 4:17, decid a Arquipo, está escribiendo Pablo y manda un mensaje para Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Oremos. Señor, te doy muchas gracias en esta mañana porque tú eres fiel. Tu fidelidad es lo que nos tiene aquí, Señor, el día de hoy. Es tu gracia que cada día derrama sobre nosotros, que le da a nuestro corazón la alegría y la felicidad de vivir. Es tu grande amor, Señor, que ha cubierto nuestra mente y toda nuestra vida, lo que nos hace tener esa tranquilidad de saber que estamos descansando en tus manos, porque tú cuidas de nosotros, porque nos amas. Ahora, Señor, también nosotros queremos descubrir acerca de ti lo que tú quieres hacer en nuestra vida, en nuestro corazón y a través de nosotros. Ayúdanos, Señor, a través de meditar en tu palabra, a que podamos ser confrontados, animados, alentados a seguir las pisadas que tú dejaste en este mundo a través del ministerio que desarrollaste y el cumplimiento del ministerio que te llevó a la cruz, Señor Jesús. Ayúdanos a ser fieles a ti, como dice tu palabra, y copiar también a Pablo, a Arquipo, a los grandes siervos que han demostrado, Señor, fidelidad en el ministerio. Ayúdanos a despejar nuestras dudas, a tener este tiempo para meditar y que podamos ser enriquecidos en lo espiritual y fortalecidos para ser fieles a ti. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. La fidelidad al ministerio es un tema no actual solamente, es un tema desde los tiempos bíblicos, como siempre existe el peligro a romper con nuestra fidelidad al ministerio. Personalmente creo que hoy que se está reintegrando la actividad en las diferentes iglesias en diferentes lugares en el mundo, hoy más que nunca tenemos que hablar de este tema que tiene que ver con nuestra vida misma. Como cristianos, cuando somos llamados por Jesús a esta nueva vida en Cristo, también somos llamados a un ministerio, a cumplir el ministerio, a ser útiles para la obra de Dios. Algunos son llamados a ministerios diversos, a ministerios en tribuna o a ministerios abajo de la tarima. Algunos son llamados a ministerios hacia el interior de la iglesia, otros como evangelistas hacia el exterior, etcétera. Hay diversidad de ministerios. Pero hoy más que nunca que estamos reintegrándonos a la iglesia en el mundo entero, necesitamos recordar cuán necesaria es la fidelidad al ministerio que Dios nos ha llamado. Hoy que estamos tratando otra vez de regresar y de decir, bueno, voy a seguir adelante con la vida de iglesia, con el ministerio que Dios me ha llamado, necesitamos escuchar esta palabra del apóstol Pablo que le dice a Arquipo y le dice: cumple tu ministerio, mira, pon atención, considera el ministerio al que el Señor te llamó y cúmplelo. Eso es lo que Colosenses 4:17 nos dice. Pablo escribiéndole a la iglesia de Colosas, pero aquí le manda un mensaje personal a este Arquipo. ¿Qué sabemos de Arquipo? Sabemos muy pocas cosas. ¿Quién era? Sabemos pocas cosas, pero las suficientes para poder identificar en esta exhortación o en este mensaje o en este llamado que Pablo hace. Sabemos lo suficiente para poderlo aplicar también para nosotros. Por ejemplo, lo primero que sabemos de Arquipo, que no solamente aparece en Colosenses 4:17, también aparece en Filemón, versículo número 2. Sabemos que era un compañero de milicia. Esta frase, compañero de milicia, no es usada a la ligera en las escrituras. Si usted va a Filemón, versículo número 2, dice: y a la amada hermana Apia, que para muchos era la esposa de Filemón, y a Arquipo, que para muchos era el hijo de Filemón. Esto no lo sabemos, no es tan importante, pero probablemente así fuera. Pero luego Pablo usa este adjetivo o esta frase para identificar a Arquipo. Dice: y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Y a la iglesia que está en tu casa, o sea, Filemón tiene una iglesia en su casa. Si así es el caso, Arquipo, si fuera su hijo, era el pastor de esta iglesia. ¿Dónde estaba exactamente esta iglesia? Es difícil saberlo a la luz de las escrituras. Podemos dar alguna respuesta de dónde estaba esta iglesia, pero lo importante por el momento es saber que es considerado Arquipo como compañero
de milicia. En esta carta que Pablo escribe a Filemón, considera a Arquipo compañero de milicia. Y esta frase no es utilizada para cualquier persona. Era una frase que Pablo utilizaba para sus colaboradores en la evangelización, en el pastoreo principalmente de las iglesias. De tal manera que cuando leemos en Filemón que Arquipo era compañero de milicia, sabemos definitivamente que era un responsable, un líder, muy probablemente el pastor de esta comunidad, de esta iglesia, de este grupo de cristianos, el cual les inspiraba, les predicaba, era el que estaba al pendiente de la grey de las ovejas. Es decir, no es tema menor al hablar acerca de Arquipo, compañero de milicia, como Pablo lo menciona. Y al verlo en Colosenses capítulo 4, verso 17, cuando Pablo le dice: mira, considera el ministerio al que Jesús te llamó y cúmplelo. No es poca cosa poder identificar a Arquipo como pastor de una de las iglesias, probablemente la iglesia de Laodicea, lo más probable, probablemente de la iglesia de Hierápolis, probablemente de la iglesia de Colosas, que podría ser otra opción. Pero no es importante en dónde pastoreaba este hombre, sino que era un ministro, un compañero de milicia de Pablo, era un líder de la iglesia, era un cristiano ejemplar que se dedicaba a la edificación de la iglesia. ¿De dónde sacamos todo esto? Ahí mismo en Colosenses capítulo 4, en los versículos del 13 en adelante, dice: porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea. No se refiere a Arquipo en esto, sino de los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis, que eran ciudades tan pegadas, la Odisea, Hierápolis y Colosas, que inclusive algunos han dicho que era una sola iglesia, o eran iglesias tan cercanas que se consideraban casi unidas, por decirlo de alguna manera. De hecho, Pablo le escribe esta carta a la iglesia de Colosas y le escribió otra carta a la iglesia de la Odisea, que es una carta perdida, que desconocemos dónde quedó. Pero a lo que quiero ir es que este hombre Arquipo se maneja dentro de este territorio, la Odisea, Colosas y Hierápolis. Sigo: os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Saluda a los hermanos que están en la Odisea, o sea, salúdenme a los de la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, o sea, la iglesia de Colosas, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, o sea, la iglesia de la Odisea, y que la de la Odisea, la que le mandé a la Odisea, también la leáis vosotros también, o sea, la iglesia de Colosas. Y es ahí, en ese contexto donde dice: y díganle a Arquipo. Por eso muchos han identificado a Arquipo como el pastor de la iglesia de la Odisea. Como está hablando Pablo de la Odisea, dice: y díganle a Arquipo. Pero lo que quiero ir aquí es un detalle bastante interesante, bastante bueno de considerar, que no solamente es la fidelidad al ministerio, porque lo que Pablo le manda a decir a Arquipo en una iglesia que no es personal, o sea, no le escribió a Arquipo para decirle: Arquipo, hoy te encargo, cumple tu ministerio. No, dentro de la carta a la iglesia le manda este mensaje personal pero público, porque esta carta se iba a leer a toda la iglesia, tanto de Colosas como de la Odisea, en donde Arquipo era un pastor de una o de otra. Le manda a decir públicamente: cumple tu ministerio, considera, mirad que cumplas el ministerio. Esto es un llamado a la fidelidad al ministerio. Y me llama la atención que Pablo lo haya hecho en este sentido público, un llamado. No es en realidad una exhortación ni un reproche. Nadie debe considerarlo así, porque no es así, no está así redactado, ni tiene ningún detalle de reclamo de que Arquipo estuviera flaqueando en el ministerio y Pablo le manda a decir: hey, estás fallando, cumple tu ministerio. No, más bien es una advertencia. O sea, Arquipo, sigue cumpliendo tu ministerio, sé fiel al ministerio al que Dios te llamó. Y esto es tan importante que hoy también nosotros lo podamos considerar, que en esta mañana podamos oír la voz del Espíritu Santo que nos dice: cumple tu ministerio. No porque estemos fallando, no porque estemos flaqueando, no porque hayamos hecho malas cosas, o si lo hemos hecho mal, bueno, también es un llamado para nosotros, pero más bien es una advertencia a que seamos fieles al ministerio. Esta advertencia, que es una advertencia pública, si podemos decirlo de alguna manera, pero hecha a una persona en particular, la podemos tomar para cada uno de nosotros también. Pon ahí tu nombre y escucha la voz del Espíritu Santo que te dice: cumple tu ministerio. Considera si estás siendo fiel al ministerio, si estás sirviendo a Dios como debes de servirlo. Arquipo, mirad que cumplas el ministerio que recibiste
en el Señor. Este es un llamado que Dios nos hace esta mañana a que seamos fieles al ministerio. Es una advertencia pública que Pablo está haciendo a una persona, es personal pero a la vez pública, teniendo en cuenta y considerando, y quizá esta es la razón por qué Pablo lo hizo en esta carta que era una iglesia, mandarle un mensaje a una persona en particular por la seriedad, la solemnidad de la importancia que tiene que nosotros aprendamos a ser fieles al ministerio. No es la única vez que la Biblia habla acerca de que debemos ser fieles al ministerio. Jesús habló mucho acerca de esto. El Nuevo Testamento ampliamente habla acerca de esto. En el mensaje a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. Mira que nadie tome tu corona, retén lo que tienes. O sea, está llena la escritura de consejos para que nosotros permanezcamos fieles al ministerio. Y yo me pregunto por qué. Y la respuesta es muy sencilla. Porque nosotros como seres humanos necesitamos que Dios nos insista y nos diga que seamos fieles al ministerio. Esto por una simple y sencilla razón. Esto significa que muchos tenemos esa tendencia o se nos presenta esa tentación a abandonar el ministerio al cual Dios nos llamó. Y por eso es que la Biblia, y por eso es que mi pasaje, y por eso es que Pablo le dice a Arquipo: mira que cumplas tu ministerio, sé fiel al ministerio, no renuncies, no porque lo esté haciendo, sino es una advertencia, como quizá Dios la esté haciendo a ti y a mí, a que seamos fieles al ministerio, a que estemos pendientes de nuestro ministerio, a que no consideremos nuestro llamado de Dios a servir en la iglesia como algo secundario, como algo menos importante que nuestra vida misma o que nuestro trabajo, sino que es algo de prioridad, importancia, que tiene una importancia prioritaria en la vida del creyente, porque a través de ese ministerio la iglesia es edificada, porque a través de ese ministerio tú y yo somos edificados al servir a Dios, porque a través de ese ministerio cumplido con fidelidad demostramos cuánto amamos a Dios y si Dios en realidad es lo primero en nuestras vidas, porque es el cumplimiento con fidelidad de ese ministerio lo que hará que un día escuchemos las palabras del Señor que nos digan: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Nadie vea el ministerio al que ha sido llamado como poca cosa. Todos nosotros hemos sido puestos en un ministerio para honrar a Dios, para glorificar a Dios y para que otros lo conozcan. Así que tu ministerio, como el mío, es de suma importancia, y así es como debemos de considerarlo, y así es como debemos vivir, y así es como debemos cumplir nuestro ministerio: con fidelidad, con pasión, con entrega, poniéndolo en nuestra lista de prioridades como algo importante, porque Dios quiere que tú y yo cumplamos nuestro ministerio con fidelidad. Esta seria advertencia nos grita hoy por hoy que tanto lo necesitamos. Es como si Dios nos dijera aún: cuidado, porque vas a ser tentado a comenzar a flaquear en el ministerio, a no ser tan fiel en el ministerio, a decir hoy sí, mañana no. Cuidado, porque en el trabajo te van a poner trabas para que sigas cumpliendo tu ministerio, porque en tu casa probablemente te comienzan a poner trabas para que cumplas tu ministerio. Y hoy debemos escuchar la voz de Dios que nos dice: mira que cumplas con fidelidad el ministerio al cual Dios te llamó. Cuidado, porque estamos enfrentando peligros, estamos enfrentando riesgos. Hoy más que nunca estamos enfrentando situaciones sociales, inclusive eclesiásticas, personales, familiares, que van a querer truncar y que van a querer impedir que tú sigas cumpliendo el ministerio al cual Dios te ha llamado. Probablemente durante estos meses hubo cierta duda en cuanto al ministerio, o hubo ciertas pausas en algunos ministerios que no debieran de ser. Debimos de haber seguido cumpliendo nuestro ministerio, si no en la iglesia, bueno, en la gente que nos rodea. Pero ahora que la iglesia se está reintegrando, es tan importante que tú y yo aprendamos a servir a Dios con fidelidad. El llamado que Dios te haya hecho, en la iglesia que estás, en el ministerio que un día tú voluntariamente dijiste: Dios me llama a servir en este ministerio, cúmplelo con fidelidad. Que nada ni nadie te impidan el servir a Dios como Dios quiere que lo hagas, como Dios quiere que lo hagamos, con fidelidad, con seriedad, con entrega, con pasión, con responsabilidad, como Cristo lo hizo, conforme a lo que Dios establece en su palabra. Y no dejes que ninguna cosa, ninguna ideología, ninguna traba
que se te pudiera presentar te impidan cumplir tu ministerio. Hoy Dios nos llama a cumplir el ministerio con fidelidad. Y así como Pablo en una carta pública para la iglesia le manda este mensaje a Arquipo, ahora Dios te habla a ti. Pon ahí tu nombre. Quizá no te llamas Arquipo, pero tienes un nombre diferente: Panchito, Juan, Pedro, como te llames. Mirad, como dice ahí, que cumplas el ministerio que recibisteis en el Señor. Es Dios el que te llamó a ese ministerio. Cúmplelo con fidelidad. Quita los estorbos. No dejes que nada te impidan servir a Dios. Y verás cómo esa fidelidad al ministerio va a cumplir propósitos perfectos de Dios en tu vida y a través de tu vida en otras personas. Así que seamos fieles al ministerio. Meditemos en esta palabra y hagamos hasta lo imposible por quitar esos estorbos para seguir sirviendo a Dios con fidelidad. Oremos, inclina tu cabeza, quiero orar por ti. Señor, tú sabes que estamos viviendo tiempos complicados y difíciles a nivel iglesia, Señor, en el mundo entero. Nos estamos reintegrando, estamos reabriendo nuestras puertas. Muchos, Señor, estamos regresando a la vida de iglesia, a nuestros diversos ministerios organizados dentro del cuerpo de Cristo. Señor, estoy seguro que nadie, Señor, de los cristianos dejó de servirte a través de la evangelización o del testimonio, etcétera. Pero ahora, Señor, que nos reintegramos, ayúdanos a ser fieles al ministerio. Así como Pablo le escribía a Arquipo, que nosotros podamos tomar esta advertencia para nosotros mismos con esta misma seriedad, Señor. Que cada uno de nosotros pensemos si estamos en realidad cumpliendo nuestro ministerio, Señor, y si lo estamos haciendo de la manera en la que tú quieres que lo hagamos. Ayúdanos a ser fieles al ministerio, que no perdamos lo que tú ya nos entregaste, Señor. Síguenos haciendo siervos ungidos, siervos con el poder de tu Espíritu Santo, para que lo que hagamos, lo hagamos para tu gloria y lo hagamos con eficacia, Señor. No solamente en los preparativos o en las capacitaciones para desarrollar nuestros ministerios con excelencia humana, sino ayúdanos a capacitarnos de rodillas en la oración, buscando tu rostro, para que esa unción nos dé la capacidad y el poder, Señor, que necesitamos para desarrollar nuestro ministerio como tú quieres que lo hagamos, Señor. Hoy te pido que llenes las iglesias de siervos fieles a ti, que podamos, Señor, ser ministros, que hagamos nuestro ministerio y observemos y estemos atentos a cumplir nuestro ministerio con fidelidad. Bendigo, Señor, a los pastores, a los líderes, a los siervos, Señor, en las diferentes iglesias cristianas, en donde quiera que estemos, Señor, cualquiera que esté escuchando esta palabra, que podamos meditar en ella. Y si alguien ha abandonado, Señor, hoy vuélvele a llamar. Si alguien estaba pensando en abandonar, vuélvele a llamar, vuelve a poner ese fuego y esa pasión por servirte con fidelidad. Ayúdanos, Señor, a ser siervos fieles para tu gloria, para que veamos tus propósitos cumplidos en nosotros y a través de nosotros en otras personas también. Ayúdanos, Señor, para que visoriemos y estemos atentos para descubrir alguna tentación o algún peligro o algún riesgo de ciertas circunstancias que nos estén queriendo arrastrar a no cumplir fielmente con el ministerio. Y ayúdanos a estar claros, Señor, en dónde nos quieres, qué es lo que quieres de nosotros, y que lo podamos realizar con empeño, con amor, con pasión y con fidelidad. Ayúdanos a ser esos Arquipos, Señor, que con fidelidad te sirvamos a ti todos los días de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Sirve al Señor con fidelidad. Y escucha esta palabra de Colosenses 4:17. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Que el Señor te bendiga.